Pues bueno, voy a tratar de ajustarme a los 10 minutos que tengo, a pesar de que bueno, pues son muchas cosas y espero poder satisfacer alguno de los comentarios, alguna de las preguntas que me han hecho, si no todas. Efectivamente, lo primero que quería aclarar es que cuando hablamos de que los profesores producen conocimiento, hablamos de una producción de conocimiento educativo, es decir, ser profesor no es saber sobre una materia única y exclusivamente, ¿no? Sea del nivel que sea, en infantil, primaria, secundaria, universidad, sino que tiene que tener las competencias, o si quieren llamarlo, la capacidad o las habilidades o el talento, fruto además de la experiencia y de la práctica, precisamente para poder convertir eso que sabe en un proceso que otros puedan aprender. Y ahí es donde reconocemos a una maestra, a un maestro, y ese proceso, que normalmente es un proceso que los docentes lo hacemos reflexivamente, pero no necesariamente explícito, ¿vale? Cuando hacemos explícito todo ese proceso es cuando estamos produciendo conocimiento educativo, es decir, estamos produciendo conocimiento acerca de cuáles son los procesos que se siguen para que algo se pueda aprender de una manera mejor que otras, ¿no? Y eso es, diríamos, el conocimiento que a veces también podemos llamar pedagógico, si queremos, o educativo, ¿no? Entonces, sí que nosotros pensamos y vemos y experimentamos que la profesión docente es una profesión de conocimiento en ese sentido. Claro que los distintos docentes, sobre todo en el ámbito de la secundaria, son especialistas de su materia, ¿no? De las materias que ellos imparten, pero al mismo tiempo también están produciendo conocimiento en torno a de qué manera pueden aprender mejor mis estudiantes esa especialidad. Y hay no pocos rasgos de esos procesos educativos que los pueden compartir con docentes de otras áreas y de otras materias. No diría yo todos en el ámbito de la secundaria, pero muchos sí. Es decir, y hay muchos elementos que tienen que ver con la gestión de aula, que tienen que ver con la convivencia, que tienen que ver con la atención, que tienen que ver con la motivación, que son compartidos por docentes ya no solo de una misma etapa educativa, sino en realidad de todas las etapas educativas. Nosotros hemos tenido experiencias de jornadas con docentes en los que han estado docentes desde infantil hasta formación profesional y universidad y han podido compartir un espacio de producción de conocimiento en torno a prácticas que más o menos educativas nos van funcionando mejor que otras y que se pueden compartir. En ese sentido es en el que hablamos de producir conocimiento. Por supuesto que los profesores que son especialistas y las profesoras que son especialistas en determinadas materias, profundizar en ellas, ¿no? Ampliar su conocimiento, ponerse al día, va a mejorar su docencia, pero insisto en que eso no es suficiente, ¿no? La experiencia de muchos profesores noveles, sobre todo en secundaria, es la experiencia de ser lanzados en paracaídas a un mundo que desconocen y tienen que aprender sobre la marcha muchas cuestiones educativas que en su formación inicial no han podido ni siquiera recibir, ¿no? Y que las tienen que aprender casi pues en los pasillos, sobre la marcha, con un profesor veterano amigo que le haga el favor de contarle algunas cosas, etcétera. En ese sentido, sí que pensamos que en la formación inicial sería muy importante que se incorporaran, diríamos, más claramente como parte del perfil de salida de los estudiantes de grado y del máster, como parte de ese perfil de salida, que se incluyera también esa capacidad de investigación, no solamente porque algunos de ellos a lo mejor se dedican a la investigación universitaria, sino porque la mayor parte de ellos pueden tener, diríamos, experiencia de investigación sobre su propia práctica. Hay varios modelos para esto, la investigación-acción, la lesson study, de muchísimo éxito en Japón, en Singapur y en otros países, en Canadá también, los círculos de aprendizaje basados en la observación de la propia práctica. Hay muchas experiencias que se podrían incorporar también, por ejemplo, en el practicum, ¿no? En el que el practicum estuviera mucho más vinculado también a que los propios estudiantes no solamente fueran a las escuelas, sino que también reflexionaran, observaran, investigaran sobre la propia práctica. Creo que eso está en el tejado de las facultades de educación y que los decanos de las facultades de educación pues tienen que abordar eso, y sé de buena tinta por aquellos que conozco que es un tema que preocupa y que probablemente pues estén abordándolo, ¿no? Con respecto a la autonomía de los centros, apunto en mi debe de mi exposición
que la autonomía de los centros, que recoge además los artículos principales de la ley sobre esto y de las leyes anteriores, tiene que ir aparejado de una rendición de cuentas de esa autonomía, por supuesto. Es decir, lo que pasa es que esa rendición de cuentas de la autonomía que los centros pueden tener, y que yo creo que lo que marcan las leyes es adecuado, pues tener un cierto margen para decidir horarios, para colocar asignaturas en un lugar u otro, para tener una cierta optatividad, para poder, como decían algunos de ustedes, ¿no?, adecuarse al contexto, diríamos, eso luego tiene que tener aparejado una rendición de cuentas. Pero esa rendición de cuentas tiene que estar basada en algo y tiene que estar basada en algún proceso de evaluación de lo que se está haciendo. Y para eso los docentes y los equipos docentes y los equipos directivos y los claustros tienen que tener tiempo, espacio mental, recursos y procedimientos para poder hacer ese proceso de evaluación y de rendición de cuentas, ¿no? Y para eso necesitamos juntarnos, colaborar entre nosotros, observar lo que hacemos, evidenciarlo, sistematizarlo y transferirlo. Todo ese proceso, que es el proceso de producción de conocimiento, pues lleva su tiempo, lleva su dedicación y necesita también un reconocimiento, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los elementos, o varios de los elementos clave, ¿no?, para ese reilusionamiento pedagógico, ¿no?, del que hablaba, no me he apuntado el nombre, perdón, Meijón, ¿no?, señor Meijón, gracias, tiene que ver fundamentalmente con cuestiones de este tipo, ¿no? Es decir, que los centros educativos puedan recibir incentivos en forma de, por supuesto, apoyo económico, que a veces hace falta, recursos, reconocimiento de esa autonomía. Tenemos toda una red de centros de formación del profesorado con muchos asesores pedagógicos que podrían hacer un trabajo de asesoría pedagógica mucho mayor, mucho más fino, mucho más vinculado a estos procesos que meramente el levantar acta. Y sé también de buena tinta, porque hemos trabajado con muchos asesores, que una de sus penas es la cantidad de tiempo que dedican a justificar burocráticamente todos los cursos de formación que se hacen y que apenas les deja espacio para su tarea de asesores pedagógicos, ¿no? Entonces, ese reconocimiento, esos incentivos, ese apoyo a los centros que están haciendo proyectos, etcétera, creo que puede ser un elemento de reilusionamiento. Pero también les digo, al menos en las escuelas que yo he conocido durante estos años y que he visitado, que no son pocas, ¿no?, yo veo que hay mucha gente y muchos profesores y muchas profesoras ilusionadas con su trabajo, y que es muy difícil explicar las mejoras y los avances de nuestro sistema educativo en estos años si no es por el trabajo de todos esos docentes. Si no es por el trabajo de esos docentes y de muchos de ellos en situaciones de dificultad y de falta de recursos, ¿no? Desde luego que las 24 propuestas para la profesión docente, que es el documento al que hemos tenido acceso desde el Ministerio como diríamos, punto de partida para una reflexión sobre un estatuto profesional docente que module, ¿no?, esos elementos laborales y de cultura profesional, por el momento son 24 propuestas algo vagas, nos parecen, ¿no?, a las que se le acompaña, diríamos, poca concreción. Y probablemente también le falta una parte de priorizar, ¿no?, por dónde hay que empezar. Todas estas cuestiones son sistémicas, pues cuál es identificar bien los nodos, ¿no?, aquello que tocas y que sabes que lo va a mover todo. Pero sí creemos que es necesario, y quizá a lo mejor es el siguiente paso que hay que dar legislativo, es centrar esta cuestión de la carrera profesional docente, del desarrollo profesional docente, establecer categorías del profesorado también. Hay profesores que lo que quieren es estar en su aula, pero hay otros profesores que quieren estar en su aula y quieren enseñar a otros profesores. Pues eso es otra manera de desarrollar una carrera profesional. Y hay profesores que además se sienten especialmente vinculados a liderar equipos y entonces pues quieren ser más bien parte del equipo directivo. Y hay docentes que pueden pasar más bien a la asesoría técnica en las administraciones. Entonces, todo eso se puede articular y estructurar de una manera evaluada y evaluable, etcétera, ¿no? Nos parece que ahí, en el futuro próximo, a nosotros nos gustaría que este fuera una parte central de la agenda de la política educativa, ¿no? Y quiero terminar simplemente diciendo que
quizá cuando le oí hablar de los movimientos de renovación pedagógica, yo recuerdo que la primera reunión que tuve cuando estábamos poniendo en marcha la Fundación Promaestro fue con Jaume Balaguer, que era en ese momento el presidente de los movimientos de renovación pedagógica, y con la presidenta de la Asociación Rosa Sensat, ¿no? Y realmente fue muy bonito poder hablar con ellos por también la impresión de recibir un cierto testigo, una cierta herencia, ¿no?, de esos movimientos. Hay muchísimos espacios de intercambio profesional entre los docentes, muchísimos lugares ahora también vinculados a áreas de especialidad, vinculados a etapas, vinculados a intereses, vinculados a finalidades educativas, en los que están pasando muchas cosas y en donde en realidad finalmente se está cociendo la innovación educativa. Se está cociendo mucho más en esos espacios que, diríamos, en espacios muy alejados de la práctica educativa. Fíjense, si les preguntan a los profesores, nosotros lo hemos hecho y lo hemos hecho también en relación con un conjunto de entidades que nos reunimos, que se llama REDE, ¿no?, y que tratamos también, bueno, pues de lograr consensos entre nosotros para trasladarlos a la opinión pública, ¿no? Una de las cuestiones que al preguntar a los docentes generalmente lo que dicen es que se sienten reconocidos socialmente, pero donde no se sienten reconocidos es por el sistema educativo. ¿Vale? Es ad intra del sistema donde los profesores advierten esa falta de reconocimiento. ¿Vale? Entonces, les digo, y ya con esto termino, creo que en ese sentido es el sistema educativo el que tiene que dar respuesta a esa falta de reconocimiento en este momento, y que eso pasa, por supuesto que pasa por algunas acciones normativas como las que hemos estado hablando aquí, pero que también pasa, y empezaba por aquí, termino por aquí, porque bueno, podamos tener una deliberación pública y una discusión pública sobre educación en este país de una mayor calidad. Nuestra organización y otras organizaciones pues estamos por esa labor, por la labor de que esa deliberación pública sea de mayor calidad, porque creemos que también hablar bien de educación en la deliberación pública es una manera de reconocer el trabajo de los profesores. Así que nada, muchas gracias. Pues muchas gracias, Jorge Úbeda, director general de la Fundación Promaestro.